Muy buenos días amigos, qué gusto que nos encontremos nueva vez por estos mismos medios cercanos, aunque la cercanía se verifique a través de aparatos electrónicos. Pero esta es una bonita experiencia, sin duda, para toda la humanidad, para todos ustedes, el mantener la comunicación cuando las circunstancias son adversas a satisfacer esa necesidad, ese positivo hábito social. Bueno, nuestro servicio devocional que presentamos hoy en nombre de Unity en Dominicana, traemos para ustedes un tema que es de actualidad, es algo que está aconteciendo ahora, pero es uno de esos asuntos que han pasado a través de la historia de la humanidad muchas veces y por tanto merecen ser atendidos porque nos involucran. Estamos en ello de una manera o de otra, conscientemente o no. Me estoy refiriendo a un hecho conmovedor que ha pasado en los Estados Unidos. Todos ustedes tienen noticia de ello, yo me atrevo a apostarlo, porque es un asunto que ha consternado a la humanidad. Se trata de un homicidio cometido por un cuerpo policial contra un individuo al que detuvieron y al que innecesariamente, eso es lo que todo parece indicar, le quitaron la vida. El problema es que los policías pertenecen a una raza claramente diferenciada en los Estados Unidos y el que falleció innecesariamente pertenece a otra raza de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos tienen como característica principal que todo tipo de nacionales y de etnias han ido conformando esa nación e integran su sociedad. No pasa tanto en el trópico, donde existe una gradación étnica que se llama el mestizaje, el mulataje. Básicamente somos pueblos mulatos, y aunque tenemos de todos los grados de color, nos sentimos bien en ese cambio del que tiene la piel más caucásica a aquel que tiene la piel de tonos más marrones. Todo eso es una escala en la que nos sentimos bastante bien. En países como los Estados Unidos se notan unas diferencias entre unos y otros, digamos que son polos étnicos, que crea una diversidad interesantísima en ese pueblo, pero que históricamente se ha convertido en un problema sin tener que serlo para nada. En este caso se ha convertido en un acto de violencia. Pero antes de seguir hablando de ello, porque vamos a darle poco tiempo a los hechos afuera y vamos a comenzar a ver el asunto desde dentro. Vamos a buscar qué tenemos nosotros en nuestro equipaje de conciencia sobre este asunto y qué nos podemos disponer a hacer. Pero antes, vamos nosotros a tomarnos un minutito para que honremos la presencia de Dios con nosotros, ahí donde estás, ahí y ojalá con los tuyos. Simplemente reconoce que Dios es en ti y que con los tuyos está Dios, los que están aquí y los que están lejos. Que el control de este mundo es de Dios y su presencia nos conduce a un estado mejor que el que podemos llegar a imaginarnos. Mantenemos nuestra fe, nos mantenemos optimistas, porque con nosotros es Dios. Su divina presencia sana, restaura y transforma. Y si reconocemos a Dios en nosotros, seguiría que leyéramos la palabra diaria. ¿Qué te parece? ¿Tienes el ejemplar de la palabra diaria contigo? Podemos leerla juntos, si no simplemente escucha mientras yo la leo para ti. La palabra diaria es orden divino y afirma: el orden divino obra en mi vida y en el mundo siempre. Está inspirado en Mateo 4:28, que reza: y es que la tierra da fruto por sí misma. Primero sale una hierba, luego la espiga y después el grano se llena en la espiga. Así como se experimentan las estaciones del año y las fases de la luna, mi vida sigue un plan ordenado divinamente. Me maravillo al contemplar el diseño magnífico de lo creado. Todo en la tierra fluye en un círculo de crecimiento, cambio y renovación.
Reconozco los patrones en mi vida. Puede que en algunas áreas sea tiempo de crecimiento y en otras tiempo de quietud. La actividad divina me guía tanto en los momentos de reto como en los momentos de gozo. Voy en pos de mis metas con la certeza de que todo sigue un orden divino. Mantengo mi gozo y mi ánimo tanto en momentos de siembra y espera como en los de cosecha y deleite. Yo soy paciente, sé que el cumplimiento perfecto de mi propósito es parte del plan de Dios. Estábamos hablando de violencia con connotaciones raciales. ¿Qué es esto del racismo o de la violencia racial? En realidad es una de las facetas, digámoslo así, de la discriminación. No es un hecho aislado, ni es, digámoslo así, el problema. Es parte de un problema tradicional e histórico que es la discriminación. ¿Cómo es eso? Bueno, el ser humano es igual y es, como decía, afirmo, una raza, la raza humana. El que vive espiritualmente comprende y vive esa verdad, pero en la materialidad nuestra, en nuestras relaciones sociales, de producción, en nuestra historia, el concepto no es tan claro, sino que el hombre ha visto la necesidad de valerse del otro, o de explotar al otro, o de obtener un beneficio del otro. Y para vencer ese sentido innato de la justicia que llamaría la atención a su conciencia sobre un hecho negativo, lo que el hombre hace es crear una diferencia aquí en su mente, en su conciencia con respecto del otro. Una diferencia que permita sentirse superior al otro y con derecho de obtener de él algún beneficio. Así a través de los siglos se van diferenciando a las gentes, al uno por raza, al otro por religión, al otro por lo que sea, por lo que hace o por lo que no hace. El caso es que los hombres hemos trazado entre nosotros una multitud de muros que no son más que mezquinas simulaciones que buscan darnos derecho a explotar al otro, a sacarle provecho. Hay en nosotros una cualidad divina que se llama poder. El hombre vive el poder, lamentablemente suele vivirlo en el terreno de la materia, en el terreno físico. Si el poder se ejerce espiritualmente, ese poder nos hace tener un control de nosotros mismos, nos hace poder pensar qué queremos de nuestra vida, hasta dónde debemos llegar, pero nos ayuda a controlar nuestros pensamientos y nuestras acciones en el camino. El verdadero poder es el control de uno mismo, el poder sobre sus pensamientos y sus emociones. Y eso es una tarea delicada, casi arte. Sin embargo, el hombre cree que el poder, y usualmente así lo ejercemos, tiene el sentido de hacer fuerza sobre el otro, de demostrar mayores capacidades, de demostrar mayor poderío, en fin, de poder mandar o controlar a los demás. Ese concepto falso de poder y esas ganas de obtener provecho del otro son la raíz, digamos, la perturbación en nuestras conciencias que históricamente producen hechos como el que nosotros acabamos de ver. Porque todavía hoy hay grupos que persisten en establecer diferencias, en este caso raciales. Bueno, ¿qué es la verdad? Porque estos hechos se difunden y se cuentan en el mundo entero como la realidad. Son lo que está pasando. Pero, ¿cuál es la verdad? Ese hecho es verdad. Es la diferencia entre los hombres, es una verdad. ¿Es el odio racial una verdad? Sabemos que no. Como no es verdad, está destinado a desaparecer, está destinado a ser superado. Porque, ¿qué es lo eterno? ¿Qué es lo que permanece? La verdad. Y todo lo que no es verdad o es contrario a ella, todo lo que está violando el orden divino, es pasajero, pasará.
tiene que ser superado, y la humanidad, claro que sí, viene superando ello. En los propios Estados Unidos ustedes han visto cómo ha habido una conmoción social, cómo todo el mundo ha querido manifestarse contra estas acciones que lamentablemente se repiten de tiempo en tiempo en ese país. Pero cada vez son más rechazadas, cada vez resultan para la gente más abominables. Por lo tanto, la conciencia de esos ciudadanos, como la del mundo, va avanzando hacia la verdad. ¿Qué es esa verdad? La verdad, digamos, que podemos manifestarla en dos facetas en lo que a este caso se refiere. Lo primero es el hecho innegable de la unidad de los hombres con Dios. Nos complace llamarnos hijos de Dios, y esa es la verdad. Por lo tanto, si nos reconocemos como hijos de Dios, si nos podemos dar ese fabuloso, ese extraordinario lujo, entonces, ¿cómo podemos ver al otro, al que está al lado nuestro, al resto de la humanidad? Si no, como hermanos, no caben en otra categoría, puesto que tenemos un mismo Padre. La verdad es esa unidad, y nuestro trabajo, como el de todos los creyentes, es ir logrando que la gente comprenda su unidad con Dios, lo cual lo hace necesariamente solidario con sus hermanos y con el ambiente. El otro concepto que es la verdad y que puede aplicarse para sanar este caso, que hay que entenderlo para que estos casos de discriminación sanen, es que el mundo que se ha creado tiene en sí mismo unidad, pero ofrece una extraordinaria variedad. Estuve viendo recientemente la familia de las orquidáceas. Los científicos han visto entre estas plantas, las orquídeas, algunos elementos similares, similar forma, pero sobre todo que estas plantas tienen una estrategia común para atraerse los insectos que llevarán el polen de la flor y con ello permitirán que la especie siga reproduciéndose. Es decir, hay una estrategia y unos parecidos entre estas plantas que hace que los científicos, los botánicos, digan con precisión, con certeza, que se trata de una familia de plantas. Son hermanas todas estas plantas. Y el ciudadano común, cualquiera, puede apreciar eso de ver una orquídea y ver la otra y ver otra, puede entender que está viendo plantas que son muy similares, que son hermanas. Sin embargo, ¿cuántos colores hay entre una orquídea y otra? ¿Cuánta diferencia de color? Diferencias de formas. ¿Cuán maravilloso inventario de motivos decorativos ofrecen las orquidáceas? Sin duda que son innúmeros y todos muy bellos. En realidad, eso que pasa con estas plantas pasa con toda la naturaleza, y en eso está incluido el hombre. El hombre también, siendo uno, ofrece una extraordinaria variedad, mucha variedad. Toda esa variedad debería disfrutarse como se disfrutan la belleza de las orquídeas. Entender que no son diferencias, sino las expresiones de la diversidad de la creación en una familia, en la familia que es la humanidad. Vayamos a la Biblia. Si tú lees la Biblia, casi siempre puedes ir entendiendo los procesos que se dan en la humanidad por dos razones, no solamente por motivos religiosos, sino también por motivos históricos, porque la Biblia es un libro bastante honesto como para presentarte las cosas con claridad. Si es tu interés encontrar claridad en ella, la encuentras y te cuenta cómo somos las gentes, cómo era la gente y cómo nos comportamos a través del tiempo. Y la Biblia te cuenta, te digo con sinceridad, no solamente cómo era el pueblo, sino cómo eran sus verdaderos líderes. Y tú puedes encontrar, además de las luces y los aportes de cada uno, también puedes encontrar dónde cojeaba cada quien. Bueno, en la sociedad hebrea, en la sociedad de los judíos, en los tiempos de Jesús, por ejemplo, había un esquema, un patrón
discriminatorio. Si usted tenía determinada condición, era ya dado por un ser inferior, por un ser en defecto. Veámoslo brevemente. Comencemos por la religión misma. Si tú no eres de la religión judía, tú entonces eras un publicano. Eso que en la Edad Media comenzó a llamarse impío. Tú eres un individuo que por motivos religiosos está sin duda en defecto frente a la sociedad que sí se precia de ser religiosa. Por motivos geográficos se discriminaba a la gente. ¿De dónde tú eres? El ciudadano de primera categoría era de Jerusalén e israelita. Los demás israelitas eran también ciudadanos de algún nivel, de alguna categoría. Pero los que estaban más allá, entonces realmente iban valiendo cada vez menos. La salud. Estar enfermo no era solamente un problema biológico, estar enfermo es un problema de exclusión social. Si tú estás enfermo, te debes mantener separado de la sociedad. Y eso parece un asunto sanitariamente útil, pero en el fondo se entendía que el que estaba enfermo estaba de alguna manera alterado espiritualmente y podía corromper a los demás con su presencia o con su tacto. Esto era especialmente así en el caso de enfermedades muy notorias y graves como la lepra. Ustedes conocen cómo el leproso se lo obligaba a mantenerse fuera de la ciudad. Incluso llevaban algún elemento que sonara, una sonaja, para indicar a los demás que se acercaba su ingrata presencia, y así los demás podían cumplir con la debida separación. Ahora con la pandemia hemos podido comprender un poco cómo se sentía la gente con respecto a los leprosos, que entendía que eran inmundos. Como existe el peligro de contagio, nosotros vemos, francamente, en nuestro subconsciente hemos estado viendo en cada ser humano una amenaza de contagio. Y entonces no solo mantenemos una sabia separación, sino que si alguien nos quiere preguntar algo, nos sentimos mal, queremos dar la vuelta. Si viene alguien por la acera, quisiéramos cruzar a la otra. En fin, esto se vivía mucho en la sociedad hebrea. Y la razón es la misma, el miedo. Se tenía miedo a contagiarse, se tenía miedo a enfermarse, se tenía miedo a que una persona inmunda afectara espiritualmente al que estaba sano. Por lo tanto, este era un motivo de discriminación. Otro motivo era la edad. Usted ha oído hablar que en los tiempos antiguos a los ancianos se les veneraba, se les trataba con mayor cuidado y con mayor respeto que en nuestros tiempos. Lamentablemente eso no es del todo cierto. Existían consejos de ancianos, gente que compartía con el gobierno, con las autoridades, los problemas de la sociedad y aportaba sus juicios. El anciano era muy venerado porque además era escaso. La mayoría de la población en la antigüedad, en estos tiempos que nos estamos refiriendo de Jesús, moría con bastante juventud. Ser viejo era entonces un laudo. Pero Jesús se dio cuenta que en la sociedad hebrea había contra los ancianos mucha discriminación y maltrato. ¿Qué hacían? Pero dejemos esto para otro punto, porque cada uno de estos elementos que estamos viendo, vamos a verlo desde la óptica de Jesús. Pero es el caso que el anciano común en Israel, que no tenía capacidad productiva, estaba sujeto a los buenos deseos, a la buena voluntad de aquellos a quienes crió, a quienes dedicó su vida. Y el último elemento discriminatorio de la sociedad hebrea del que quiero hablar es el del sexo. Claro que sí, ser mujer hacía que, por ejemplo, una persona no tuviera el derecho de tener propiedades siquiera, ni de ser dueña de su casa, de su tierra, porque era una mujer. Normalmente las propiedades se hacían a los hombres, pero las herencias también. En fin, había un entramado de dificultades, aún en lo legal, aún en lo económico y mucho más en lo social, para las mujeres. Y si además de eso mujeres eran solteras, no tenían respaldo de un marido, o si eran viudas,
entonces todavía más se ensañaba contra ellas la sociedad. Pero bueno, ya les anuncié que vamos a ver cuál era la posición del nazareno frente a esta situación general de discriminación que encontró en su tierra. Porque si vemos cómo actuaba Jesús, vemos cómo se actúa cuando se está pensando, hablando y haciendo a partir de la verdad que se conoce. Pues bien, en cuanto a la religión, Jesús fue muy criticada porque él se la veía con todo el mundo. Y lo criticaba mucho porque se juntaba con aquellos que llamaban publicanos, los menos en materia religiosa, ¿viste? Desde el punto de vista religioso. Y Jesús le tenía que explicar que la intención de él no era venir a convencer al que creía. Su intención era conversar con el que necesitaba ser orientado hacia la verdad. Él llamaba eso sanar al que necesita médico, acudir al que necesita médico, no al que está sano. En materia de la geografía, Jesús casi siempre utilizó este tema de la discriminación geográfica para poner en frente a la cara de los propios fariseos sus injusticias y sus inconsecuencias. Eso como una oportunidad para que ellos pudieran cambiar la forma en que pensaban y la forma en que actuaban. En materia de la geografía, recordemos un pasaje en el que Jesús le dice a los fariseos que en los tiempos del profeta Eliseo había muchas viudas, pero a la que él fue a ayudar y a salvar y a sanar su casa fue a una viuda de Sarepta, una extranjera. Pero cuenta también que en los tiempos de los profetas había muchísimos leprosos en Israel, pero el que fue un profeta a sanar fue a un leproso sirio llamado Naamán. Bastaba este ejemplo, debió haber bastado este ejemplo para que comprendieran los jefes, los fariseos y las autoridades que en la mente de Jesús estaba claro que la bondad de Dios no reconocía las geografías y no privilegiaba para nada a Jerusalén ni a Israel, sino que su gracia se esparcía para todos y a veces primero para los que ellos llamaban extranjeros. En cuanto a la salud, la actitud de Jesús frente a los enfermos fue distinta. La suya fue acercarse a ellos y la suya fue traerles vida, reactivar en ellos la vida. Los leprosos, por ejemplo, ¿recuerdan ustedes una vez que sanó 10 leprosos a la vez? Sin duda Jesús no huía de ellos, no huía de la enfermedad, sino que la enfermedad era una manera de practicar el poder que es vida y para llegar a las gentes y hacerlos sentir, vivir su espiritualidad. En cuanto a la edad, conocemos mucho los tratos de Jesús para con los niños, por ejemplo. Y sobre los ancianos, llegó a exigirle a los hebreos también, los denunció, porque entre ellos había el hábito de decir que la responsabilidad para con sus padres era secundaria respecto a la responsabilidad con respecto a la iglesia. Es decir, que el sustento que debían dar a sus padres lo estaban dando a la iglesia, decían los hebreos. Y Jesús lo denunciaba eso. Y lo que Jesús lo denunciaba realmente es que lo que estaba pasando es que ni uno ni lo otro. Y que desatendían a sus padres con excusa de dar al templo, pero había que ver realmente es que estaba llegando al templo. La verdad es que los ancianos estaban desvalidos, estaban solos, y Jesús denunció esa situación con energía frente a los propios perpetradores de ese hábito, de esa costumbre. Respecto al sexo, entonces veamos cuál fue el trato de Jesús para sus discípulos. Los diferenció por sexo, les dio a unos por ser mujeres o por ser hombre el derecho de saber y a los otros no. Les dio a uno el liderazgo y a las otras no. La verdad es que no. La verdad es que Jesús tuvo en este caso una completa armonía. Y de hecho, muchas de sus verdades
más claras, digámoslo así, y eternas, las compartió primero con las mujeres. Recordemos una vez en que sus apóstoles se lo encontraron sentado en un pozo hablando con una mujer y le hablaba del agua de vida. Y ellos realmente se sintieron confundidos porque no estaban habituados a que un individuo de la categoría de Jesús compartiera con una mujer. Además, el caso es que era extranjera, o sea que había doble, digamos, proceso discriminatorio en este caso. Bueno, si hubiera algo todavía en la conciencia de nosotros sobre estos elementos discriminatorios, es posible que en la sociedad, en la conciencia colectiva, mucho de esto subsista. ¿Qué tú opinas? Bueno, tal vez más importante es saber no lo que le toca a la sociedad y su situación, sino la mía propia. Nosotros somos de Unity. Vamos a ver qué nos dice Unity sobre estos casos. Si te vas a la página de Unity, por ejemplo, encontrarás que se está proponiendo, que se difunde la idea de una idea, así mismo, IDEA. Son siglas, y esas siglas van por las palabras inclusión, diversidad, igualdad y aceptación. IDEA, estos son valores que son principales, primordiales para el movimiento Unity. Es decir, que ningún elemento discriminatorio de ningún nivel, de ninguna especie, tiene cabida en el movimiento Unity, como no debería tener cabida en la mente de los uniteros y de toda la humanidad. Hay que aprender estos valores, lo repito, de idea, que son inclusión, todos caben, diversidad, honrar nuestras maravillosas diferencias, igualdad, comprender que somos todos hijos de Dios y por tanto hermanos, y aceptación, porque aún el que tiene mucho que dar debe ser aceptado y el que tiene limitaciones para dar tiene que ser aceptado también y amado socialmente. Si ustedes quieren buscar una forma agradable de entender y de compartir, disfrutar esta idea, yo les voy a proponer un camino dominicano. Manuel Troncoso, un compositor dominicano, escribió una canción muy bella que se llama Cantamundo. Nosotros no la vamos a cantar ahora porque hubiéramos querido traer una versión que se está haciendo muy popular, tal vez ya la has oído. Si no, te recomiendo encarecidamente que después de este servicio, en el resto del domingo, oigas esa canción que se llama Cantamundo. La canta en esta ocasión Gilberto Santa Rosa y lo canta con toda una orquesta colombiana de apoyo, es decir que es una interpretación bellísima de esta canción dominicana. Muchas veces la voz del mundo tiene el timbre de la voz dominicana. Esta es una de esas veces. Así que búscate la versión de Gilberto Santa Rosa o busca la versión original con la voz de Luchi Vicioso y disfruta de la expresión como canción de la idea que Unity está presentando a la humanidad como valores a los que no deben nunca renunciarse, valores que tienen que hacerse la norma de la sociedad. Bueno, queridos amigos, nos corresponde ahora concluir. Simplemente nuestro tiempo de conversatorio termina y quisiéramos terminar diciéndote que el mundo, nosotros mismos, en conciencia colectiva y en conciencia particular, vamos cambiando, nos vamos transformando y vamos superando nuestra situación hacia el bien. Todo en el universo camina hacia el bien, porque el universo todo está regido por la voluntad de Dios y Dios es el bien absoluto. Entonces, por más que nos conmuevan hechos dolorosos como el que hemos visto en los Estados Unidos, como lo que vemos en nuestro país, por más que vemos elementos discriminatorios que perviven en nuestras sociedades, de ninguna manera eso puede desalentarnos o pensar que siempre será igual o que siempre ha sido igual. La verdad es que venimos cambiando, nos venimos moviendo
y nosotros mantenemos nuestra fe y mantenemos nuestros pensamientos positivos y nuestras actividades creativas para ser parte de la transformación que el mundo está experimentando hacia lo bueno, hasta el punto que todo mundo pueda vivir su unidad con Dios, con los humanos y el planeta Tierra, y honrar la diversidad de toda la creación. Queridos amigos, ha sido un placer compartir este espacio. Tengan ustedes un excelente resto del día. Hasta pronto.